Muchos de ustedes se preguntarán qué fue lo que sucedió en la jornada de este día jueves en relación con Aeroméxico. Lo estuvimos reportando durante la mañana, después del mediodía, para ser muy precisos, este desplome histórico en el valor de la acción, una acción que tuvo que ser suspendida. Estábamos hablando de hasta una caída de 75% en el valor de su acción, un anuncio que se hace justamente por una oferta pública, y quien está haciendo esta oferta pública por las acciones de Aeroméxico ofrece un centavo de peso, entiéndase, por cada una de estas acciones. Así que hay muchas cosas técnicas que yo quisiera masticar, digerir juntos, y por eso le agradezco mucho a nuestro invitado que nos acompañe en esta hora. Él es Jesús López, él es subdirector de análisis económico en el Grupo Financiero Base en Monterrey. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Gaby, muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Cómo le explicas a la gente lo que está sucediendo? Déjame agrego un contexto. Aeroméxico, como otras aerolíneas, por la pandemia, como todo el sector de la aviación, ha sufrido brutalmente con la pandemia de COVID-19. Hubo aerolíneas que recibieron el respaldo de sus gobiernos, ayudas, alivios, etcétera. En el caso de la mexicana, no, pero ese es en el contexto en el que entra a una reestructuración, se acoge a la ley de quiebras de Estados Unidos para hacer esta reestructuración, y estamos caminando, o la aerolínea está caminando en eso. Y llega el anuncio de esta oferta y de pronto vemos este desplome. ¿Qué pasó? Bueno, realmente es un proceso, como tú comentas, que desde junio del año pasado había iniciado, cuando se van al proceso de reestructura. Es una etapa de negociaciones con acreedores para poder ahí seguir operando. Desde el punto de vista de la operación de la empresa, las perspectivas son positivas. O sea, la actividad económica sí se ha recuperado este año, lento para la parte del sector servicios, pero han salido adelante. Para el 2022, de hecho, las mismas expectativas de Aeroméxico son positivas, ya con una recuperación completa. Entonces, desde el punto de vista operativo, han logrado salir adelante. Si hay gente que tiene dudas de, bueno, esta caída del valor de la acción de Aeroméxico implica que la empresa hasta ahí llegó, no, para nada. La empresa, la verdad es que sigue a flote, y lo esperado es que así sea. Son buenas noticias desde el punto de vista de los empleados y del servicio que da Aeroméxico, el que se haya llegado a alguna renegociación, que es el caso, digo, están en las últimas etapas. Pero bueno, lo que sucedió el día de hoy se da a conocer esto, una oferta pública de adquisición de acciones, en donde básicamente dicen, va a pasar una de dos cosas, ¿no? Si tú eres un tenedor de acciones, pues al final del día eres inversionista, eres accionista de la empresa, y pues vas a tener que asumir el golpe de esta reestructura. Entonces, al momento en el que se asume ese golpe, pues una de dos: o se diluyen tus acciones, porque eso va a ser, lo que dicen es debt equitization, que es básicamente, pues, con tus acreedores o con alguien que tienes deuda, pues esa persona va a pasar a formar parte de los accionistas, y entonces pues van a recibir parte del capital social. Y por otro lado, pues inyecciones de capital adicionales. Entonces, los acreedores anteriores, pues el valor de sus acciones va a caer. Y básicamente dice Aeroméxico en su comunicado, pues que es más o menos arriba del 40% de la participación accionaria va a pasar a representar el punto 1%, 0.1%. O sea, nada. Alternativas: entrar a la oferta pública de adquisición, en donde te van a comprar las acciones a un centavo. Entonces, en pocas palabras, no tienes perdón de hacer, te vas a recibir el golpe como accionista. Desde el punto de vista de las personas que tienen acciones de Aeroméxico, pues definitivamente que es una noticia bastante negativa, y pues se desencadena esta venta importante en el mercado de hoy. Déjame recapitular y tú corrígenos, por favor. Alguien llega y dice, voy a hacer una oferta, no estamos claros de quién, ¿correcto? Porque no se menciona todavía quién, ¿correcto? No se menciona quién. Bueno, sobre la reestructura hay muchas cosas que todavía no están muy claras. Pero en este caso en Muchísimas. particular, hasta ahora no sabemos quién, solo sabemos que es una sociedad que va a hacer esta Pero oferta. así es, pero es parte del proceso de reestructura. Sí, 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 O sea, como es parte de decir, ese no, proceso, así es. la aerolínea que cotiza en bolsa tiene la obligación de notificarle a la autoridad, como cualquier otra empresa que cotiza en bolsa, y les dice, señores, pues resulta que me van a ofrecer, me van a hacer una oferta pública, es voluntaria,
Delta, que también es accionista, no participa. No participa. Y de lo que me están hablando es de 1 centavo por cada una de mis acciones, 1 centavo de peso. En este programa mucho hablamos de dólares, para que se entienda que estamos hablando del sótano en cuanto al valor. ¿Por qué se ofrece una? Y la gente tiene que entender, dentro de esto que dicen, señores, me van a ofrecer, ¿por qué necesariamente se diluye si es una empresa y llega a valer eso, o llega alguien a decir, que se atreve a decir que te ofrezco 1 centavo, si estás hablando de perspectivas de negocio positivas? Esa es la parte que creo que la gente tiene que entender, por qué una cosa no encaja con lo que estás hablando tú de ese horizonte más positivo de negocios. Justamente lo que te comentaba hace un segundo. O sea, hay muchas cosas que todavía no se saben del resultado de la reestructura. En ese sentido, no se sabe tampoco quiénes van a ser, cuál va a ser exactamente la nueva participación accionaria, quiénes van a ser los nuevos acreedores. ¿Quién tiene qué? En pocas palabras, perdona. Así es, así es. Y la parte de la dilución tiene que ver con, pues, asumir el costo de esa reestructura. O sea, como te comentaba, si de alguna manera lo queremos ver en una forma sencilla, es, pues tú eres el accionista, tú eres el responsable de las acciones que toma la empresa. Dentro de esas acciones, pues hubo un endeudamiento significativo, un crecimiento de tu deuda de 300% del 2016 a la fecha. Mala suerte, tuviste una pandemia. Entonces, pues toca afrontar eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que siga adelante? Hay negociaciones, es lo que te digo, no hay detalles claros de esa negociación, pero dentro de esas negociaciones debe de quedar claro eso. Se va a diluir esta parte de las acciones, vamos a dar puertas de salida. La puerta de salida resulta que nos viene un anuncio, porque pues no hay salidas, o sea, o vendes tus acciones en el mercado ahorita, o te esperas a que se diluyan, o las compras, las vendes en esta oferta pública de adquisición, que para el final de cuentas es prácticamente lo mismo, y los que van a seguir perdiendo ahí son los accionistas. Pero eso no tiene nada que ver, de nuevo, con la operación de la empresa, con los empleos de la empresa y con los usuarios de esa empresa, que van a seguir, pues, operando afortunadamente bien. La gente se pregunta quién es el nuevo dueño, y eso es un poco lo que ya tenemos una idea. Delta es dueño como un 22%, Apollo Management, que ha entregado dinero a Aeroméxico, recursos Otro desde el 20. año pasado, exacto, otro 20%, y sobre el cual también se habla mucho de estas condiciones que tensaron las negociaciones, condiciones que habría puesto Apollo. Inversionistas mexicanos, esa parte no la tenemos todavía muy clara, ¿correcto? Es correcto, sí, se habla de alrededor del 4%. ¿Quién más que estoy dejando fuera, Jesús? Es lo que te comento, no hay muchos detalles de eso. O sea, Ok, ¿quién faltará ver más hacia es lo que adelante. falta? Así es. Exactamente. Ok, dentro de lo que estamos hablando, esta es la mejor alternativa, y preguntarte, el hecho de que se ofrezca tan poquito nos hace preguntarnos, ¿quién pierde hoy? Y me refiero a fondos de pensión quizá que tengan participación en Aeroméxico. ¿Quién salió raspado hoy? Vaya, esa es una buena pregunta. Te diría, digo, de entrada, lo lógico, salen perdiendo los accionistas minoritarios. No tanto fondos de pensión, sino pensaría yo en fondos de riesgo compartido, donde están acciones ahí colocadas, pero pues sí, son básicamente accionistas minoritarios y retail traders. Yo creo que hacia adelante lo que vamos a seguir viendo es un desempeño bastante negativo de la acción, porque va a ser un exceso de codazos para salirse del mercado. El día de hoy la acción dejó de cotizar 16 ocasiones en la bolsa por las caídas tan severas. En su peor punto perdió 75% del valor la acción con respecto al cierre de ayer. Y bueno, pues los perdedores son los accionistas, punto. Sirvió, más bien, ¿qué factor juega este asunto de que no recibió apoyo del gobierno federal a Aeroméxico? ¿O realmente no habría corregido nada crítico, estructural de los negocios de la aerolínea, en tu opinión? No, sí, vaya, la empresa no estaba necesariamente mal. Como tú comentabas, fue un golpe muy fuerte de la pandemia, y ciertamente eso fue lo que desencadenó la reestructura. El que se diera el año pasado una caída de su flujo de efectivo, sus ganancias de más del 50%. Entonces,
El año pasado, si hubiera existido un apoyo del gobierno para financiar por ahí las operaciones de la empresa, probablemente no hubiera sucedido esto. O sea, sí es algo que se le puede haber sacado a la vuelta. Pero bueno, ya conocemos la postura del gobierno federal con respecto a los rescates, más aún cuando aparte estás hablando de un sector que pues ya ha tenido eventos negativos para otra empresa similar, Interjet, que fue el caso, y pues tampoco hubo ningún rescate por ahí. Entonces, por otro lado también está que en el mercado hay otros participantes que han ganado mucho peso, que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces el gobierno no ve que vaya a haber una disrupción significativa en las operaciones del sector aéreo. Entonces, visto desde ese lado, dicen, no, pues ¿para qué voy a entrar si por ahí está Volaris, están Viva, etcétera? Entonces, sí se hubiera podido evitar, pero pues no fue así. En la historia de Aeroméxico, ¿qué representa la jornada de hoy? ¿Lo debemos entender como un mero trámite y resultado de un trámite que es necesario hacer? ¿Lo vemos como, digamos que una, no sé, embestida de desconfianza en medio, además de estos reacomodos que se están dando de cuánto invertir en empresas de Latinoamérica y mercados emergentes? ¿Cómo nos ayudarías a llevarnos el evento de hoy en nuestra memoria? Diría que es un trámite, principalmente. Es un trámite en el proceso de reestructura, justo antes de que se logre concretar esa reestructura. Un trámite en el que hay muchas preguntas sobre la nueva participación accionaria de la empresa, pero al final del día positivo desde el punto de vista de que la empresa va a seguir adelante, los empleados se van a mantener ahí, los participantes alrededor de la empresa, es decir, proveedores, etcétera, van a seguir trabajando con ella y eso, pues, al final de cuentas, es positivo. Negativo, pues, definitivamente para los accionistas, pero pues ese es el tipo de riesgo que se toma cuando es un accionista. Si la acción ya está en un proceso, perdón, la empresa ya está en un proceso de reestructura, pues obviamente pueden venir ese tipo de sorpresas. Obviamente la negociación es dura para los accionistas y pues la conclusión la ves en el mercado, en la caída del mercado ya de hoy. Exactamente, pues son los riesgos que toman los accionistas y el solo hecho de poner tu dinero en una empresa que tiene problemas conlleva este tipo de riesgos en general, es una norma. Jesús López, gracias por el tiempo y gracias por ayudarnos a masticar mejor esto que sucedió el día de hoy con Aeroméxico. Buena tarde. A ti, Gabriela. Buena tarde.